¿Qué tal? Bienvenidos a este video en el cual abordaremos teoría celular de la coagulación. Mi nombre es Ángel Antonio Pérez Mendoza y comencemos. Bueno, la teoría celular de la coagulación como tal explica sobre cómo se va a dar la coagulación, pero in vivo, es decir, ya no se utiliza la teoría de la cascada de la coagulación, pues esa no respondía a muchas preguntas y además esa es más utilizada para explicar la coagulación in vitro. Las diferencias con la teoría celular de la coagulación, principalmente, esta teoría fue postulada a finales de los 90. Consta de 3 fases y como tal explica sobre la importancia de las superficies celulares que van a estar implicadas. Entonces, ¿cómo va a empezar esta coagulación? Vamos a empezar viendo este vaso en el cual va a haber un daño endotelial. A partir de este daño endotelial, el factor tisular se va a exponer a el factor 7. En este momento el factor 7 se va a activar y este complejo que se va a estar formando entre entre el factor tisular y el factor 7 activado se va a conocer como un complejo disasa. Entonces, este complejo disasa lo que va a favorecer es activar el factor 10. El factor 10 activado lo que va a hacer es que junto con su cofactor, el factor 5 activado, lo que va a pasar es que estos dos a su vez van a formar el complejo de protrombinasa. Entonces, el factor 10 activado y el 5 activado forman el complejo protrombinasa. Y este complejo protrombinasa lo que va a hacer es que la protrombina se va a activar se va a transformar en trombina. Entonces, aquí lo que podemos ver es que a partir de este factor tisular por el daño, en la vía extrínseca se activaba el factor 10, que es lo que ya se conocía. Pero, a su vez, este complejo disasa entre el factor tisular y el factor 7 activado puede activar el factor 9. Entonces, el factor 9 se convierte en un factor 9 activado. Y este factor 9 activado, como lo podemos ver, se activaba en la vía intrínseca. Entonces, aquí podemos ver cómo hay una diferencia, pues ya en esta teoría celular de la coagulación, podemos ver que interactúan estas dos vías, tanto intrínseca como extrínseca. Ahora, en la segunda fase, que sería la fase de amplificación, lo que vamos a tener es que a partir de la trombina formada, realmente esta trombina se encuentra en pocas cantidades. ¿Por qué se va a encontrar en pocas cantidades? Porque existe un inhibidor de la vía del factor tisular. Entonces, este inhibidor lo que va a hacer es, como su nombre lo indica, inhibir al factor 10. Además de que este va a estar inactivando el complejo de el factor tisular con el factor 7. Entonces estaría inhibiendo este factor disasa. Va a tener este doble efecto. Entonces va a limitar la formación de la protrombinasa y de esta manera limita la cantidad de trombina. Sin embargo, esta trombina que se forme es suficiente para comenzar esta segunda fase, que sería la fase de amplificación. En esta fase de amplificación lo que va a pasar es que se va a estar activando la plaqueta a partir de la trombina. ¿Esto por qué? Porque en la plaqueta se expresan receptores activados por proteasa, que sería el par 1 y el par 4. Además, se va a estar activando el factor 8. El factor 8 en la circulación se va a encontrar unido al factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se une al factor 8, ¿por qué? Porque este lo estabiliza. Pero la trombina separa esta unión y únicamente encontraríamos a el factor 8 activado y al factor de von Willebrand solo, circulando. Además se va a estar activando el factor 5, el factor 11 y el factor 13. Es decir,
La fase de amplificación se va a encargar de una activación general de muchos otros cofactores de la coagulación. Ahora, en la tercera fase, que sería la fase de propagación, lo que vamos a tener es esta parte de acá. Lo que va a pasar es que el factor 11 que ya teníamos activado en la fase de amplificación se va a estar uniendo a la plaqueta. Entonces, este factor 11 activado va a estar favoreciendo, o más bien va a activar al factor 9. Entonces el factor 9 se activa. Aquí ya lo teníamos activado desde la fase 1, pero aquí se sigue activando todavía más. Entonces, este factor 9 activado se va a unir a otro factor que sería el factor 8 activado. Aquí ya lo habíamos activado. Entonces, el factor 9 activado más el 8 activado, lo que nos va a estar formando es esta activación de factor 10 en factor 10 activado. Y como recordaremos, en la vía inicial, el factor 10 activado más el factor 5 activado, ¿qué es lo que formaba? Una protrombinasa. Y esta protrombinasa, igual que acá, cambia o forma protrombina a trombina. Pero aquí ya no tenemos un inhibidor de la vía del factor tisular. Entonces, la trombina se va a formar en cantidades mucho mayores. Además, hay que resaltar algo, y es que aquí ya se estaba formando trombina, pero al ser inhibido este complejo disasa, realmente la trombina que se forma va a ser escasa. Y en la membrana de la plaqueta, en este caso, este complejo disasa, que sería entre el 8 activado y el 9 activado, al no tener este inhibidor, por ello este complejo disasa se va a encargar de mantener esta coagulación. Por eso las cantidades de la trombina son mayores. Finalmente, a partir de estos tres pasos o estas tres fases, lo que vamos a tener es que tendremos cantidades muy grandes de trombina. Y esta trombina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Nosotros ya sabemos que un coágulo o un trombo va a estar formado por muchos filamentos de fibrina. Entonces, esta fibrina va a formar una red. Entonces, esta red lo que va a estar haciendo es atrapar elementos formes, en este caso los eritrocitos. Y de esta manera tendríamos formado un coágulo. Otra función de la trombina es que va a tomar al factor 8, al factor 13 activado. Y la función del factor 13 activado es que va a estar estabilizando esta fibrina. Entonces, este coágulo, aparte de que ya era fuerte, se vuelve todavía más estable y no se va a estar disolviendo. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.